Es el Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas. Es uno de los tipos de cáncer más agresivos que existe en la actualidad y además, dicen las estadísticas, con una baja tasa de supervivencia. Para hablar acerca del cáncer de páncreas, el cuidado que debemos tener con este pequeño órgano que tenemos en nuestro cuerpo, hemos invitado y tenemos la presencia vía Zoom con la tecnología del doctor Raylin Pichardo, oncólogo, y con él vamos a conversar esta mañana. Doctor, gracias, bienvenido al Expreso Matutino. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Es importante hablar en el día de hoy, que se conmemora hace 4 años lo que es la lucha contra el cáncer de páncreas, debido a que el COVID-19 causó mucha mortalidad, no solamente a nivel de pacientes, sino a través de los médicos que atendían estas unidades de páncreas a nivel mundial. Entonces hubo una coalición de todas estas sociedades oncológicas mundiales y el 21 de noviembre de 2020 tomaron la decisión de iniciar una campaña mundial contra la lucha del cáncer de páncreas, dado que es uno de los tumores o los cánceres más malignos y más mortales, siendo el tercer cáncer con mayor tasa de mortalidad. Doctor, entendamos algo. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es una glándula que se encuentra justamente detrás de nuestro estómago y la función principal de la insulina, que es una sustancia que nos ayuda a digerir lo que es la glucosa o el azúcar en la sangre y ayudarla a penetrarla a los tejidos. Entonces esta glándula está íntimamente relacionada con el intestino, íntimamente relacionada también con lo que es nuestro estómago. Cada vez que comemos ella se activa para producir sustancias que ayudan a digerir las grasas. Entonces en los pacientes que son obesos, en los pacientes mayores de edad y en los pacientes que abusan del alcohol y el tabaco, son los que sufren mayormente esta terrible enfermedad, siendo los hombres más que las mujeres, pero puede dar a cualquier edad. Doctor Raylin, qué bueno que usted menciona esos factores tan importantes. Si pudiera agregar otros, además, en el caso de la República Dominicana, ¿cómo está ese seguimiento a la gente ir a la prevención, que sería la clave también para poder combatir este tipo de cáncer? Lamentablemente este cáncer, igual que otros cánceres que son silentes, que no dan síntomas tempranos, los pacientes no acuden al chequeo preventivo. Normalmente ocurre a partir de los 50 años, la edad promedio, 55 años, y los pacientes acuden ya cuando tienen síntomas ya como la ictericia, que es el color verdoso o amarillento de la piel, cuando ya sienten un dolor o han perdido muchas libras, principalmente los obesos, que son los que lo más padecen, y los caucásicos o los de raza blanca son los que más padecen esta enfermedad. Entonces, cuando ellos ven estos síntomas, que comienzan a tener diarreas, comienzan a tener pérdida de peso, ahí es que acuden a nuestras consultas, que lamentablemente llegan después de una etapa 2 del cáncer. Como sabemos, el cáncer tiene desde la etapa 0 hasta la etapa 4. Cuando estos pacientes llegan entre la etapa 0, que es un tumor pequeño in situ, hasta la etapa 2, tienen un 30% de supervivencia a 5 años. Pero cuando ya llegan de una etapa 2 en adelante, como los casos famosos, Freddy Veragoico y Steve Jobs, un ejemplo, lamentablemente la supervivencia a 5 años por debajo del 10%. Por eso que la prevención en estos tipos de tumores, al igual que el tumor prostático, el tumor de mama, que también afecta al hombre, es importante porque la tasa de supervivencia es mucho menor cuando ataca a este tipo de personas. Doctor, ante la gravedad de este tipo de cáncer silencioso y la alta letalidad que tiene, ¿cuál es la recomendación para tomar la previsión? Sabemos que la medicina preventiva es la mejor medicina y usted nos acaba de decir que la mayoría de los pacientes acuden a consulta cuando a veces es demasiado tarde. Sí, siempre hacemos énfasis a nivel oncológico de que todo paciente, sea niño, adulto o adulto mayor, debe de ir a una consulta anual o la consulta del paciente sano o aparentemente sano. ¿Por qué? Porque los tumores silentes no dan ningún síntoma. Entonces ahí nosotros, los médicos de oncología, podemos detectarlos o antes de que ocurran, cuando hay factores de riesgo como los factores genéticos,
o cuando hay factores de riesgo asociados como la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, pacientes que consumen drogas, y uno puede tratar de controlar esos factores de riesgo asociados y poder disminuir el riesgo final de padecer la enfermedad. Entonces, en la consulta anual nosotros le hacemos chequeos físicos y también le hacemos análisis de sangre, le hacemos también sonografías, tomografías, y con esos estudios podemos detectar o a tiempo o disminuir los riesgos para que no padezca esta enfermedad. Porque de cada 100 seres humanos, 60, uno de cada 60 lo puede padecer. Doctor, en el caso, por ejemplo, ¿quiénes son más propensos a sufrir, hombres o mujeres? Y además, en la República Dominicana, Sí. si una persona ya se le ha diagnosticado el cáncer, para tener un acceso a que pueda ser operado o no, ¿qué posibilidades tiene de que pueda salir de eso? Sí. En la etapa temprana la cirugía sigue siendo el pilar o el norte de los tratamientos. Pero en etapas tardías, cuando hay invasión a órganos cercanos, cuando hay metástasis, la cirugía no es curativa. Entonces solamente se denomina paliativa, es decir, para paliar los síntomas. Se le nutre al paciente porque regularmente llega desnutrido cuando son etapas avanzadas, se ayuda a la nutrición y se ayuda al dolor. Pero cuando son etapas tempranas se pueden operar, se pueden dar quimioterapias, radioterapias, inmunoterapias, que son los 3 tratamientos principales, y el paciente puede tener una sobrevida por encima del 30% a 5 años si llega en una etapa temprana. Pero si nos llegan tarde, como el 80% de los casos, lamentablemente, el pronóstico es muy reservado. Doctor, ¿cuál es la prevalencia de este tipo de cáncer en la República Dominicana y al mismo tiempo a nivel mundial? Es el 12º cáncer más frecuente, por suerte, no es el más frecuente de todos. El cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres, luego pulmón, colorectal. A nivel mundial, Estados Unidos es el país que nos da las mejores indicaciones de incidencia. Anualmente se afectan 66.000 pacientes en Estados Unidos, y de esos 66.000 pacientes, 51.000 fallecen. Ya ahí vemos que la tasa de mortalidad es bastante elevada. De eso aproximadamente 34.000 son hombres y 32.000 son mujeres, es decir, que no hay tanta disparidad como en años anteriores, que había una disparidad más asociada al sexo masculino. Pero dado a que la mujer en estos últimos años también está llegando a la obesidad y está consumiendo más alcohol que en épocas anteriores, prácticamente se están a la par. Bueno, ahí tenemos al doctor Rainly Pichardo, oncólogo. Muchas gracias, doctor. Que quisiéramos continuar porque es un tema amplísimo, pero usted sabe que estamos en televisión, y gracias por su participación en Expreso Matutino en este Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas. Y la prevención, como usted decía, es la clave. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas Buen gracias día. a todos. Ya lo tendremos en otra oportunidad. Gracias. También están. Muchas gracias, doctor.